Bienvenidos una vez más a Democráticamente Radio, aquí por esta emisora que nos cobija todos los fines de semana. Bueno, está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, soy Juan Francisco y le vamos a hacer compañía en esta próxima hora de radio. Vamos a ir rapidito porque tenemos muchísimas cosas en agenda para el día de hoy, para este programa. Vamos a hablar en un ratito de la ley de conectividad que fue aprobada en la Cámara de Diputados. Vamos a estar hablando del tema con la diputada Claudia Balaguer. Por supuesto que también vamos a hablar del tema conectividad, entre otros, con Carlos del Frade, que está en campaña electoral rumbo a esa novena banca de la Cámara de Diputados de la Nación, del Congreso de la Nación. Recordemos que del Frade, diputado provincial, participa de las próximas elecciones del 14 de noviembre. Y por otra parte, vamos a hablar con una vecinalista de la ciudad de Rosario para hablar del tema de la inseguridad. Esta semana una joven vida fue ultimada para robarle el auto. Estamos hablando de Joaquín, un joven arquitecto de 34 años que fue asesinado para robarle el auto. Bueno, desembocó en manifestaciones, en movilizaciones, en que los vecinos de Rosario dijeron basta. Y vamos a estar hablando no solamente en la editorial, sino también con una vecinalista de la ciudad con respecto a lo que vive el vecino rosarino en estos momentos. Quédate ahí, hacenos compañía en esta próxima hora de radio que, bueno, vas a escuchar distintas voces con distintos temas. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Rosario se cansó. Rosario sangra. Pero el problema no tiene fronteras. Bien podría ser el título de esta editorial que queríamos compartir con ustedes. El asesinato de Joaquín Pérez, un joven arquitecto que fue ultimado cuando estaba guardando su auto en el barrio de Arroyito, en la ciudad de Rosario, fue la gota que rebalsó el vaso. La ciudad más grande de la provincia de Santa Fe está totalmente desprotegida. Desprotegida no solo por quienes deben cuidar a los vecinos, policías, gendarmes, etc., sino desprotegida política y judicialmente. Rosario sangra, Rosario no tiene paz ni orden. Pero el problema está más allá de Rosario, y si no se lo quiere ver, se es un necio. En Villa Gobernador Galvez, un delincuente entró a plena luz del día a robar a un negocio y agredió brutalmente a una joven que estaba embarazada. Es más, la mujer que atendía este negocio le avisó a quien le estaba robando sobre su condición y este le dijo que no le importaba. La inseguridad en la ciudad de Santa Fe también se está llevando puesta la tranquilidad de vecinos. El jueves por la mañana un delincuente robó a punta de pistola una despensa ubicada en la avenida Freire al 3200 en Barrio Roma. Amenazó con el arma a los dueños del comercio y a un cliente. Todo ocurrió en menos de un minuto. El mismo día por la tarde intentaron asesinar a tiros a una mujer en el barrio Barranquitas. La mujer estaba parada en una esquina cuando le dispararon desde el interior de un auto. En la madrugada de este viernes, en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad capital, se celebraba una peña y un cumpleaños en la misma cuadra. ¿Saben qué pasó? 3 hombres estaban en la vereda de una vivienda donde se llevaba adelante una de estas reuniones, cuando un auto se aproximó y abrió fuego a balazos a mansalva sobre el trío que quedaron tirados en el piso.
Por eso, el problema no es solo rosarino. En Rosario, en Santa Fe, en Villa Gobernador Gálvez o en el pueblo más chico de la provincia, los vecinos deben tener la calidad de vida que se merecen. Nadie puede robarle los derechos de vivir tranquilos, respetados y por sobre todas las cosas, cuidados. Pero si volvemos a Rosario, desde aquí hemos hablado muchas veces de la inseguridad, de la inoperancia de quienes tienen a su cargo un área neurálgica en los tiempos que vivimos. Primero, un tipo que vino desde Buenos Aires a pelearse con cuanto político opositor lo buscara, o con algunos periodistas que no le sonreían o hacían preguntas para que se floree. Pero hubo un cambio de mando en el Ministerio de Seguridad, o Inseguridad ya a esta altura, como lo quiera ver, y quien ahora está a cargo es un simple espectador, que ni siquiera pudo poner una persona de su confianza. Sí, escuchaste bien, Jorge Lania, que de paso no nos atiende el teléfono, no logró meter un colaborador cercano en su ministerio. Quedaron todos los que estaban con Saín, y para muestra basta un botón, dice el dicho. Asume el nuevo ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ¿y a quién llama para preguntarle por la seguridad de Santa Fe? Al ex ministro del área en la provincia, y no al actual. El pueblo rosarino se cansó. Hoy le tocó a Joaquín, antes fueron más de 200 víctimas. Y si no hay reacción política y luego judicial, se va a complicar. El problema de la inseguridad en Rosario no es la cantidad de gendarmes que son enviados por nación. En Rosario no hay presencia policial ni de gendarmería, ni de día ni de noche. Quizás el mayor error de esta época política fue creer y decirlo que la cosa sería más fácil de arreglar. Eso si no fue solo un eslogan de campaña. Pero como creo en la buena fe de las personas, imagino que tenían un plan para solucionar un problema que venía de larga data. Porque también es bueno destacar que el récord de muertes violentas viene desde la gestión de Antonio Bonfatti en 2013 y que también tuvo sus problemas Miguel Lifchi, a quien le tocó afrontar la última marcha multitudinaria imponente frente a la gobernación en la ciudad de Rosario. En 2013, escuchen bien, en la gestión de Bonfatti hubo 264 muertes. Por eso el fracaso no es de ahora. El fracaso en las políticas de seguridad es transversal, no es de ahora. Por supuesto que Perotti tiene responsabilidad, porque es quien gobierna, pero no la tiene toda. El tema que se le puede reclamar a esta gestión, se observa una menor capacidad de respuesta en la acción. El envío de 575 gendarmes por parte del ministro Aníbal Fernández, a esta altura, si uno saca cálculos, resulta impresentable. No son más de 150 agentes federales en 3 turnos diarios. Sin embargo, nadie reclamó por esa insignificancia. Es indispensable que haya un cambio de rumbo y estrategia en serio con el tema de seguridad para que la calidad de vida de quienes vivimos en esta invencible provincia de Santa Fe vuelva a ser lo que fue. El futuro que nos traerá la pospandemia, o como quieras llamarle, traerá más crisis económica, más hechos violentos, más inseguridad. Se debe prevenir el delito, deben bloquearse zonas, deben convocar para actuar en el terreno a los que saben de seguridad pública en la práctica, en las calles, en los hechos, no en la teoría. Así arrancamos democráticamente. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Hace un rato te conté en la editorial del comienzo del programa
cuál era nuestra idea en cuanto a lo que se está viviendo con respecto al tema de la seguridad o inseguridad en Rosario y en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Pero queríamos abordar el tema escuchando la palabra de los vecinos. Y escuchar la palabra de los vecinos significa escuchar a quienes están trabajando con todas las vecinales de la ciudad de Rosario, en realidad con un gran grupo de vecinales de la ciudad de Rosario. Por ello, está en la línea para charlar con nosotros Melisa Herrero, que es la referente de la vecinal Maradona, pero que integra y que también es referente de, en este caso, un grupo de vecinalistas que se han unidos, vecinales rosarinas unidas por la seguridad. Melisa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. ¿Cómo le va? Bien, bien. Melisa, creo que es inédito que más de 30 vecinales, si no me equivoco, de la ciudad de Rosario, se organicen para reclamar por un tema que debería abordarse seriamente desde la política, ¿no? No, sí, por supuesto. No debería ser nuestro principal rol. Pero bueno, las vecinales, como asociaciones intermedias, tenemos la obligación de elevar los reclamos de los vecinos. Y la verdad que el principal reclamo es seguridad y el deseo de vivir en paz, así que no podíamos no tomarlo. Sinceramente no entiendo por qué no se habían agrupado antes, ¿no? Uh-huh. Para reclamar seguridad, pero bueno, en buena hora que lo pudimos organizar. Uh-huh. Perfecto, seguramente que sí. Melisa, los casos de inseguridad en Rosario se suceden de a decenas por día, pero creo que lo de Joaquín, este joven arquitecto que fue ultimado para robarle el auto el miércoles por la noche, fue el detonante que faltaba, ¿no? No, por supuesto, es un caso extremo, una vida perdida, una familia destrozada, que podría haber sido totalmente evitable, porque nosotros lo que estamos planteando es que los barrios tienen que tener prevención, una prevención constante, para evitar que los hechos delictivos lleguen a suceder. Y bueno, la verdad que lo que pasó lo veníamos anunciando que iba a pasar, porque los hechos cada vez son más violentos. Lo que notamos es eso, que hay un aumento de la violencia terrible. Creemos que hay una gran crisis de valores, no hay códigos, y bueno, nos pega de seno porque puede ser Joaquín, pero podría ser cualquiera de nosotros. Melisa, hasta este jueves por la noche que se concentró esta multitud, se movilizó para pedir justicia, daba la sensación que se estaban normalizando estos hechos de muerte por la inseguridad. ¿Lo ves de esta forma? Sí, no, estamos naturalizando no solamente esto, estamos naturalizando muchas cosas más, los cambios de hábitos que nos tenemos que acostumbrar para aceptar la inseguridad como algo cotidiano, naturalizamos que las no respuestas de los gobiernos, naturalizamos que el presente es así porque no hay otra manera de ver las cosas, y lo que estamos haciendo es resignar nuestras libertades. Seguro. Bueno, ustedes de las Vecinales Unidas, por ejemplo, vienen pidiendo una reunión con el ministro de Seguridad que todavía no fue concedida, ¿no? Sí, en realidad estamos juntando firmas para entregarla, para solicitar la reunión. Si bien ya la hemos pedido en otras oportunidades, se la hemos hecho saber nuestro deseo de ser recibido por el ministro en la cantidad infinita que hemos tenido de reuniones con la Secretaría del Ministerio de Seguridad. Todavía, por supuesto, no nos han puesto en contacto con nosotros. Sumamos más de 40 firmas, la vamos a entregar la semana próxima, y bueno, ante tales hechos esperamos ser recibidos, porque lo que nosotros pedimos es que haya un pacto entre todos los sectores políticos y sociales para que se elabore una política de Estado en seguridad que trate temas integrales, de manera integral, para que reformule medidas para no solamente la prevención, sino a largo plazo medidas para la inclusión, educación, reinserción, para todo lo que se tiene que ir haciendo paralelamente.
Seguro. Melissa, bueno, he tenido la posibilidad de compartir un momento allí con varios de ustedes cuando se realizó el debate de concejales hace algunas semanas atrás y me decían compañeros de las Vecinales Unidas por la Seguridad, me contaban, por ejemplo, de que esta actitud del gobierno se venía repitiendo, más allá del caso que, bueno, como decíamos, detonó esta semana, pero que se venía repitiendo, que era como que hacían caso omiso a un pedido de reunión para que ustedes, que están en los barrios, que están en el terreno, les indiquen, les formulen, bueno, algunos pedidos y algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y que por allí, desde el ámbito político, de una oficina, no se ve, ¿no? No, por supuesto, sí, nos están queriendo tapar el sol con una mano, están mirando para otro lado, realmente no hay representantes de cada barrio que vivan en los barrios, en el consejo, por ejemplo. Nosotros queremos que haya representantes barriales que puedan empezar a estar en las comisiones de seguridad, porque bueno, creemos que no hay nadie mejor que alguien que vive todos los días en primera persona los problemas reales, me refiero a los problemas cotidianos de todo tipo, de que te roben el medidor de gas, que te implique un gasto terrible, la tapa de agua, los cables, bueno, problemas cotidianos que puedan aportar datos, bueno, de gente que viva en el territorio. Queremos que nos empiecen a incluir como asociaciones intermedias, como instituciones intermedias. Seguro. El intendente de la ciudad, en su punto de vista, ¿qué grado de responsabilidad tiene? Porque muchos critican el rol de espectador que tiene Hapkin. Muchos nos lo decían ayer en la marca, había una gran indignación con esto que estás diciendo justamente. Yo creo que tiene que empezar a tomar las riendas, si bien obviamente que no pega de lleno la policía o el Ministerio de Seguridad corresponde a la provincia. Desde la municipalidad yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer como para tener un control. Yo creo que sí, que él tiene que ser la figura que cuide, ¿no? O sea, no las vecinales. Él tendría que tener un rol más participativo en cuanto a la lucha por la seguridad. Yo creo que ahora, bueno, después de esto quizás empecemos a ver algunas actitudes. Ya vimos, por ejemplo, ahora decretó que se canceló las peatonales, el sábado que tenía pensado la noche de las peatonales, porque estamos en duelo. Yo creo que lo que tienen que empezar a hacer es involucrarse, pero de verdad. Involucrarse no para Twitter, no para campañas políticas. De esto se sale involucrándose con el corazón, por encima de los intereses partidarios, individuales, con planes a largo plazo, y bueno, haciendo frente a un problema complejo que no vamos a ver los resultados en el corto plazo, pero no por eso podemos hacer como si nada. Seguro. Melissa, bueno, este programa, yo le cuento que este programa llega a 35, 36 ciudades de radios, se emite en 35, 36 radios de toda la provincia de Santa Fe, más allá que en lo personal vivo en la ciudad de Rosario y sé cómo se vive. Quisiera que usted, que trabaja con este grupo de vecinales y escuchan todas las realidades, me cuente y nos cuente y le cuente al resto de la provincia cómo se vive hoy en Rosario, con el grado de inseguridad que se tiene y qué cosas han cambiado para poder sobrevivir. Bueno, primero que hay una realidad muy diferente en los barrios un poco más periféricos. En los barrios centros se viven los arrebatos diarios, las entraderas, los asaltos a mano armada a cualquier hora del día, pero aún así no vivimos la realidad crítica que se vive en los barrios más alejados del centro. Ellos realmente han perdido sus libertades. Ayer, por ejemplo, la marcha fue a las 7:30 de la tarde y muchas vecinalistas de zona oeste no pudieron venir porque ya a esa hora no pueden salir de sus casas, porque luego cómo vuelven es una actividad de riesgo. Volverse en colectivo a esa hora, realmente no nos dimos cuenta cómo avanzó el delito de tal manera que nos fuimos metiendo cada vez más dentro de nuestras casas. Yo siempre cuento la anécdota de que una vecinalista nos contó que tuvo que cambiar la mesa del lugar
del comedor porque estaba al lado de la ventana y tenían miedo de ser alcanzados por una balacera mientras estaban comiendo. Yo creo que ese ejemplo es una muestra de cómo uno se resigna a que esto tiene que ser así, que no hay otra manera, no hay otra esperanza, y que lo único que nos queda es mover la mesa del comedor para que la bala no te entre por la ventana. Yo creo que lo que nosotros tenemos que cambiar es esta manera de ver la realidad que vivimos. Tenemos que empezar a creer que la cosa puede cambiar. Hemos salido de pasados mucho más oscuros, pero se necesita participación ciudadana. Pero ¿sabes cómo se va a conseguir esa participación ciudadana según nuestra reflexión? Una vez que veamos a los políticos unidos, conectando con la humanidad que llevan dentro y encontrando las respuestas para salir de este problema, que seguramente esas respuestas no van a haber grietas, no van a tener ninguna grieta, vamos a tirar todo para el mismo lado, vamos a encontrar un consenso para ponernos de acuerdo en 4 o 5 puntos que independientemente del gobierno que venga, se puedan respetar, y la seguridad es una política de Estado. Seguro. Melissa, muchísimas gracias. Bueno, yo me gustaría cerrar con la entrevista con un mensaje que en realidad se necesita reacción de todos, de la política, de la justicia, de los vecinos, de los habitantes, de los medios, de nosotros los periodistas, de todos, porque esto tiene que realmente cambiar de una vez por todas y merecemos vivir mejor en cualquier rincón del planeta y en Rosario, pero merecemos vivir mejor. Le agradezco por la atención. No, gracias. Una cosita quiero aprovechar, disculpame que te moleste, ya que llegamos a tantos pueblos, les quiero decir a las vecinales de los pueblos que si se quieren sumar a nuestro grupo, ya se sumaron las vecinales de Villa Gobernador Gálvez, de la ciudad de Santa Fe. Si nos quieren encontrar, nos pueden encontrar en Vecinales Rosarinas Unidas por Seguridad. Estamos en todas las redes sociales, se contactan y nosotros luego nos comunicamos. Buenísimo el dato, buenísimo, porque justamente en la editorial marcamos esta cuestión, en la editorial del programa, marcamos esta cuestión de que no es solamente un problema de Rosario, es un problema en Villa Gobernador Gálvez, que una mujer embarazada, estaba atendiendo un local y entra un delincuente y la arrebata y aún sabiendo de que estaba embarazada, no le importó. Hubo 3 casos en las últimas 24 horas en Santa Fe, donde, bueno, por ejemplo, una mujer estaba parada en una esquina y sufrió una balacera, donde un comerciante fue brutalmente golpeado para robarle, donde 3 hombres estaban parados en una vereda en la madrugada justamente de este viernes y bueno, también fueron alcanzados por una balacera. Bueno, es terrible, o sea, es en todos lados. Sí, obviamente que Rosario, por allí se escucha más o hay más casos quizás, pero es en todos lados, ¿no? Es en todos lados, es generalizado, estamos atravesando una gran crisis de valores y es necesario que volvamos a conectar con la humanidad, con nuestra humanidad, así que, bueno, ojalá que nos unamos en ese camino, ¿no? Melissa, muchísimas gracias por la atención. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Escucha este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de conectividad impulsado por el gobernador Omar Perotti. 32 votos positivos y 11 abstenciones fueron lo que determinaron justamente que esta iniciativa tome fuerza de ley. Por supuesto que este proyecto de conectividad busca dotar a todo el territorio santafesino del servicio de Internet. Se trata de uno de los puntales del gobierno de Omar Perotti, que ya había tenido en el mes de octubre del año pasado, de 2020, la media sanción
en la Cámara de Senadores. 124 millones de dólares, entiendo de que va a ser el endeudamiento, más precisamente acá lo tengo, 124 millones 670 mil dólares es el endeudamiento que va a tomar el gobierno de Santa Fe, que con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, que va a ser de 100 millones de dólares. Constituye este préstamo un 80% del total de lo que va a representar el financiamiento de este programa, mientras que el monto restante es de 24 millones 670 mil dólares, en este caso que se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial. Para charlar del tema, entre otras cosas, está en la línea la diputada provincial Claudia Balaguer. Claudia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, finalmente, Claudia, se ha votado, se ha sancionado como ley el proyecto del Ejecutivo de la Ley de Conectividad, ¿no? Sí, la verdad que fue un tema que trabajamos muchísimo en la Cámara de Diputadas y Diputados. Habíamos recibido un proyecto, la verdad, bastante incompleto, porque en realidad es una ley de endeudamiento. Uh-huh. Tuvimos que esperar hasta recibir los anexos correspondientes. Nosotros en educación no lo pudimos tratar tampoco porque decía conectividad educativa, pero la verdad que no había ningún programa educativo vinculado a la conectividad. Bueno, finalmente se recibieron los anexos, se analizaron, se trabajaron, se habló con todas las personas implicadas en la temática, se realizó una audiencia pública para ver qué pensaban y qué querían, sobre todo los especialistas en educación, ¿no?, con respecto a esto de la conectividad educativa, y bueno, con muchas apreciaciones y un anexo que desarrollamos en la propia Cámara de Diputados, terminamos aprobándolo con la seriedad que merece el tema, ¿no?, porque es una inversión importante, es un endeudamiento, y necesitamos que realmente se aplique a la educación. Por eso hicimos varias previsiones al respecto. Uh-huh. 124 millones de dólares es lo real, lo puntual, ¿no? De los cuales 100 millones llegarían a la provincia a través de este crédito externo, y el resto serían fondos de la provincia, o se buscaría otro endeudamiento, pero que tenga que ver con con la diferencia, ¿no es así? Sí, la mayor parte es de endeudamiento, un financiamiento del CAF, de un fondo latinoamericano, que al que se puede aplicar para este tipo de estrategias, sobre todo gobiernos subnacionales, ¿no? Porque no todos los créditos son aplicables a gobiernos subnacionales, sí. Y bueno, de alguna manera esperamos que rápidamente se pueda dar respuesta a lo que tanto venimos sufriendo, ¿no? Sobre todo los estudiantes, los docentes, lo que significó la falta de dispositivos, la falta de conectividad, lo difícil que fue atravesar esta pandemia, y cómo ya pensando a futuro lo que es la educación, articulando la virtualidad con la presencialidad, las nuevas tecnologías en el aula. Bueno, todo lo que necesitamos para ir mejorando paulatinamente la educación. Seguro. Claudia, 32 votos a favor y 11 abstenciones hubo en la votación del proyecto. Y hubo declaraciones luego de terminada la sesión del bloque el bloque de ahora de la UCR Neo, bloque que integraba el Frente Progresista y que ya no lo integra más, que tiene como líder a Maximiliano Puyaro. Dijo: qué rara la actitud del socialismo de ahora, cambiar su óptica en cuanto al proyecto y aprobarlo de un momento para otro. ¿Qué le podemos decir? ¿Qué le puede decir usted? Bueno, la verdad que no es raro, porque lo venimos estudiando hace un año, el proyecto lo venimos trabajando en comisiones. Reitero, se hizo una audiencia pública con gran participación de lo que significa toda la conectividad educativa y la participación de los especialistas en este tema.
Y no fue cambiar de idea, sinceramente nosotros dijimos siempre que la conectividad educativa era sumamente importante, que había que buscar la mejor manera, que había que buscar la mejor inversión y que había que buscar fundamentalmente que dé los resultados esperados, que ahora vamos a estar a la expectativa de eso, y lo dijo muy bien Clara García, que hizo un discurso muy contundente en la Cámara, y Clara dijo, ahora vamos a mirar, vamos a controlar y vamos a verificar que esto se cumpla como está escrito y como fue acordado con el Ejecutivo, ¿no? Que es lo que esperamos. Sabemos que hace falta la conectividad, sabemos que eso es indudable, todo lo que hemos vivido, así que no fue un cambio de opinión, fue ir seriamente estudiando todo el proceso, consolidando una propuesta, bueno, y finalmente darle esta opción al Ejecutivo de que haga las cosas bien. Pero con control, como bien dijo Clara García, con control de lo que se va a ir haciendo. Bueno, Claudia, creo que todos los santafesinos hemos vivido este tema de la conectividad durante la pandemia y todas las complicaciones que se han vivido, así que yo creo que nadie puede estar en contra, sí, obviamente, de saber bien qué se va a hacer con nada más y nada menos que $100 millones que se toma, que no es menor, ¿no? Que no es menor el monto. No es menor, es un monto importante y por eso decimos que vamos a controlar que se aplique bien en todo lo que necesita la provincia, fundamentalmente todas esas redes troncales que están planificadas, llegar con fibra óptica. Desde el Estado hay que llegar donde no llega el privado, ¿no? Porque son lugares donde muchas veces no es rentable llegar con una empresa privada con conectividad, pero sí es responsabilidad del Estado, porque la inclusión digital, y como siempre decimos, tener acceso a Internet es un nuevo derecho, es el derecho del siglo XXI para poder acceder a todo lo que hoy hacemos vía Internet. Seguro. ¿Cambió también la postura de ustedes el hecho de que algunos funcionarios del gabinete provincial se hayan acercado, hayan estado más cercanos a la posibilidad de explicación, de cambio, de modificaciones? Sí, claro, poder llegar realmente a consensuar algunos puntos que para nosotros eran fundamentales porque habían salido de la audiencia pública de conectividad educativa, el compromiso por escrito que salió a su vez como un anexo y una declaración de la propia Cámara que también fue votado. Bueno, todos estos cambios, todos estos aportes, todo esto que enriquece muchísimo el proyecto, obviamente que fue lo que llevó a que pudiera aprobarse, ¿no? Y también la actitud de diálogo, que creo que es un camino que hoy es indispensable transitar. Esta crisis no da para más, el sufrimiento de cada santafesino y santafesina es múltiple y es por múltiples causas, y hay que dar realmente respuestas a lo que se está necesitando. Entonces hay cosas que no se pueden hacer sin diálogo, que con caprichos, unilateralmente, no se logran los acuerdos necesarios para avanzar, y creemos que este es un punto de avance. Y esperamos, sinceramente, tener actitudes positivas desde el Ejecutivo y que se puedan hacer otras cosas con este mismo criterio de diálogo. Claudia, para cerrar este tema, yo quiero contarle a usted y a la audiencia que la hemos llamado porque usted es presidenta de la Comisión de Educación, fue obviamente para algún desprevenido ministra de Educación, es una persona que está cercana, allegada al ambiente educativo, y uno de los problemas que ha tenido la educación en los últimos 2 años, podemos decir, año y medio que duró la pandemia, fue la conectividad. Con esta ley de conectividad, más allá de lo que también lo del trasfondo político, lo del detalle político, indudablemente que aquella gente que, por ejemplo, en el norte o en algunos otros lugares tiene muchas complicaciones para conectarse porque no les llega ni señal, ni fibra óptica, ni nada, y aquellos que están en las grandes ciudades que les llega pero con muchas dificultades por la cantidad y la saturación que tienen, es una gran noticia esto, ¿no? Es una gran noticia, nosotros bregamos siempre porque esto pudiera hacerse, pusimos mucho énfasis en las escuelas, ¿no? Que se trabajara
mucho en la conectividad de las escuelas. Nosotros también aprobamos, que ahora estamos esperando que el Senado le dé sanción definitiva, una ley de educación virtual, que habla ya de lo otro, ¿no? Que sería la otra pata, el contenido pedagógico en la virtualidad, y cómo se estructura un plan de estudio en la presencialidad y en la semipresencialidad, incluyendo las tareas virtuales. Bueno, esto es la otra pata que también esperamos que tenga media sanción, porque el dispositivo es indispensable, la fibra óptica, la conectividad, todo es indispensable, pero también a nivel educativo, cómo estructurar esta mejora educativa, incluyendo los contenidos digitales, es otro capítulo, ¿no? Lleva una profundización mayor, que es nuestra ley de educación virtual. Así que esperamos que esto también pueda tener sanción definitiva en el Senado. Serían dos grandes iniciativas que avanzan con fuerza de ley en un año complicado también para la legislatura. Claudia, para cerrar, me gustaría que me dé su opinión, su visión de este conflicto que llevan adelante el gobierno y ANSAFE. Bueno, la verdad que yo le he pensado mucho, ¿no?, sobre lo que está pasando, y he dialogado mucho con docentes, con maestras, con profes de todo el sistema educativo, y yo creo que hay un malestar y un enojo bastante generalizado. Esto lleva a que a veces, independientemente de cuál sea la oferta de aumento salarial, haya otras cosas que influyen en las votaciones y en las decisiones de los docentes. Creo que no se han sentido acompañados, que le han pasado mal en pandemia como todos, y que de alguna manera esto también influyó. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por la atención, ¿eh? Gracias a ustedes, muy buenos días. Que siga bien, saludos. Seguinos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y en democráticamente.com.ar. Bueno, ya está en contacto para charlar con nosotros el diputado provincial Carlos Delfrade, candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes de ver algunos temas que tenemos apuntados para charlar con usted, me gustaría que me dé una apreciación de algo que pasó hace algunas horas y tiene que ver con la sanción definitiva de la ley de conectividad en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, nos pareció muy bien saldar una de las principales herramientas sobre la cual se asienta gran parte del discurso del gobernador Perotti, porque además es una gran necesidad que uno cuando recorre la provincia se la encuentra permanentemente, el reclamo de que haya una mejor conectividad, especialmente para las chicas y los chicos en las escuelas, y de alguna manera también salvar esa necesidad que tienen los sectores más humildes, así que nos parece que era muy importante llevar adelante el endeudamiento con ese objetivo, y por otra parte ahora más ser muy celosos custodios de lo que se haga con ese dinero. Bueno, por allí hay algunos que dicen una pena porque no ha salido por unanimidad como tendría que haber salido, algo tan importante, ¿no? Sí, pero eso tiene más que ver con la pelea que generalmente termina siendo superficial entre peronistas y radicales. Es como un viejo clásico que se va destiniendo a medida que pasa el tiempo en la Argentina. Por eso es tan importante tomar una clara dimensión de la realidad social, económica, de distintas facetas de la vida santafesina como para poder superar esto. Pero lamentablemente hay ciertos dirigentes que siguen eligiendo discutir más por cuestiones simbólicas y formales, que además son superficiales, que por cuestiones estructurales. A mí me parecía que era muy importante saldar eso, porque ya no va a haber excusa en todo caso para que haya acceso a Internet de parte de todas las escuelas, que eso sí nos parece que es indispensable para las chicas y los chicos.
Bien. Carlos, generalmente cuando hablamos con usted vamos repasando distintos temas porque es un hombre que, con los cuales se puede hablar de todos los temas o de muchos temas que pasan habitualmente en la provincia de Santa Fe, y en cada tema hay una propuesta o hay un proyecto. Por ejemplo, lanzó su campaña electoral hacia el Congreso de la Nación. Ya le voy a preguntar una cuestión sobre el final en cuanto a algunas cuestiones de esa famosa quinta banca que plantean, pero la campaña electoral la lanzó con una propuesta, como generalmente es usted, y bueno, la propuesta de esta ley de alquileres que también vendría, ¿no?, para estos momentos. ¿Qué me puede contar? Sí, nosotros renovamos esa idea. Había sido una propuesta que había encabezado nuestra actual compañera candidata a senadora nacional, fue nuestra compañera como diputada provincial en el primer periodo que tuvimos la suerte de estar allí, nuestra compañera Mercedes Meyer, una ley de alquiler que tiene realmente cosas muy importantes. El primer objetivo, garantizarle a cualquier persona el derecho a la ciudad, el derecho al hábitat digno a través del alquiler, y por otra parte reducir la especulación inmobiliaria que lamentablemente en los últimos años en las principales ciudades de la provincia de Santa Fe tienen más que ver con el lavado de dinero que con otra cosa, y dotar al Estado provincial de ciertas herramientas para que le ayude a las personas que quieren alquilar que no sean estafados. Estamos hablando de una comisión de asesoramiento permanente de parte de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, después que el Ministerio de Infraestructura tenga también una agencia para justamente buscar alquileres de acuerdo al nivel de los ingresos de las personas que quieren alquilar, es decir, salir definitivamente de eso que significa el costo de vida, tratar de que las garantías que se piden especialmente para empleadas y empleados públicos corran por parte del Estado, y al mismo tiempo ayudar a los sectores privados para que justamente esas garantías no sean como hoy prácticamente sinónimo de que para entrar a alquilar cualquier tipo de departamento haya que pensar en 100.000 pesos o más. Así que hemos pensado esa ley de alquileres a propósito de la Ley Nacional de Alquileres, corrigiendo algunos aspectos, pero fundamentalmente enraizada en la realidad cotidiana de muchísima gente que está desesperada hoy por cómo suben los precios de alquiler o lo que se necesita para ingresar a un departamento o a una casa. Ley Nacional de Alquileres que prácticamente no se cumple, o se cumple muy poco. Se cumple muy poco porque hay mucha especulación inmobiliaria, y también porque los grandes sectores de especulación inmobiliaria están relacionados con los grandes medios de comunicación que han hecho una propaganda muy fuerte en contra de la ley de alquileres. En todo caso, lo que hay que decir es que se pueden modificar algunas cuestiones, pero no dejarla atrás, porque dejarla atrás realmente sería retroceder. Por eso es tan importante discutir permanentemente el tema de cómo la gente hace para vivir con dignidad en una provincia que además tiene boom inmobiliarios muy fuertes, pero con una contradicción muy profunda sobre que hay muchos departamentos vacíos de última generación y miles de familias que están hacinados. Esa contradicción se tiene que terminar. Seguro. Yendo a otro tema, sé que se ha puesto muy contento por, en principio, una parte de la resolución de lo que pasa con la empresa Dow y la posibilidad de que sus trabajadores sigan teniendo esas fuentes laborales, pero por otro lado ha realizado un pedido de informes o ha presentado un pedido de informes para saber en qué condiciones pusieron los empresarios para que se vuelva a reactivar, ¿no? Sí, ayer mismo en la capital había salido lo que dijo el ministro de la Producción, Matías Culfas, sobre que Dow efectivamente había pedido mejoras competitivas en la cuestión impositiva y también en la cuestión de control de cambio, mejor dicho, para que tenga mayor posibilidad para girar dinero al exterior, en dólares. Eso es lo que realmente está pidiendo Dow. Así que nosotros queremos saber realmente cuáles son esas condiciones que establece este gigante norteamericano para quedarse en Puerto General San Martín. Celebramos obviamente la continuidad de la empresa por lo que significa para 120 familias, para la zona, para la región, para la empresa del poliuretano en la Argentina,
pero es indispensable saber cuáles son las condiciones que le quieren poner tanto al gobierno nacional, al provincial e incluso al municipal de Puerto San Martín. Seguro, porque además esto también es una alerta para otras empresas, industrias, fábricas y para sus trabajadores, ¿no? Digo, queda como un precedente en caso de que la especulación que hace a través de su informe usted se dé, ¿no? De que hayan pedido estas cuestiones. Las grandes empresas generalmente son grandes extorsionadoras y la más grande extorsión es nada más y nada menos que plantear en el horizonte el cierre de la empresa o despedir a más de 100 trabajadores. Eso claro. Para mí es un delito económico. Algún día habrá que pensar que eso también debe ser castigado por el Código Penal. El cierre o el despido sin ningún tipo de fundamento económico ni financiero, como es en el caso de las multinacionales, fundamentalmente, es realmente un atentado contra la paz social. Algún día debería ser penado por delito económico, que creo que es lo que realmente es. Bueno, otra cuestión que ha seguido muy de cerca usted desde hace mucho tiempo y que involucra a una empresa de las más grandes de Argentina, pero que tiene asiento aquí en Santa Fe, es lo de Vicentín, que finalmente, el directorio va a tener que prestar declaraciones por estafa, ¿no? ¿Hizo algún comentario hace algunas semanas, hace algunos días usted? Sí, a mí me parece muy importante. Ahora el 29 de octubre, el martes, nosotros vamos a estar presentando el primer informe de este año 2021 con la Comisión de Seguimiento de Vicentín, en donde especialmente le damos un lugar a los informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos sobre distintas operaciones que hizo Vicentín con absoluta falsedad, porque terminaron haciendo traspaso de acciones entre los directores de ese gran ecosistema de empresas que es Vicentín, que tiene 33 empresas. Los mismos directores que por otra parte ya habían sido procesados por el fiscal Policita en la causa en Buenos Aires en julio del 2020, ahora 11 de esos directores van a ser procesados también este día martes 29 de octubre por el fiscal Moreno por reiteradas estafas, así que nos da la sensación que las causas penales avanzan mucho, pero tenemos mucha preocupación por el concurso preventivo de acreedores que está en el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista, porque allí la cuestión empieza a meter mucha incertidumbre, especialmente en las familias trabajadoras de distintas empresas, desde Algodonera Avellaneda hasta los aceiteros, pasando por otras empresas que tiene el grupo. Bien. Dando vuelta a la página, Carlos, usted es vecino de la ciudad de Rosario, pero siempre decimos recorre toda la provincia de Santa Fe y no solamente en campaña, pero deteniéndonos en Rosario, el caso de Joaquín, este joven arquitecto que ha sido ultimado en las últimas horas para robarle el auto, que de alguna manera fue el detonante que faltaba para que explote la gente, el vecino, para que salga a las calles, se movilice y le pida a la política, usted es parte de esa política, le pide a la política reacción, ¿no? Nos falta a la política, a los medios, a la justicia, nos falta reacción ante estos casos, ¿no? Sí, lo que yo creo que es, en primer lugar, lo que hicimos anoche en la Cámara de Diputados, me reservé para el lugar final de las manifestaciones y sin arrogarme la representatividad de todo el grupo, sí lo que expresé es mandarle un abrazo muy grande a la familia de este muchacho, como también a todas las familias que han perdido como consecuencia de la violencia impune en distintos lugares de la provincia de Santa Fe la vida. Yo creo que la política tiene que hacer un acto de constricción, de mucha humildad, mandarle un abrazo institucional a todas las personas que han perdido a seres queridos como víctimas de la violencia, eso es lo primero que hay que decir. Y después aparecen particularidades. El robo seguido de homicidio se da solamente en el 9% de los homicidios en la provincia de Santa Fe. Ese es un dato sobre ciertas cuestiones que le dan particularidad a lo que pasó. El segundo dato, la comisaría que debe cuidar ese lugar es la comisaría 10, y en la mitad de su personal fue absolutamente separado hace un mes atrás, no un año atrás, un mes atrás, por estar acusado de haber trabajado siempre para las bandas narcos del norte de Rosario, especialmente para la banda de los que sobrevivieron a Emma Pimpi Sandoval, aquel que alguna vez le tiroteó la casa a Bonfatti.
Entonces, ese lugar, en lugar de ser una presencia del Estado virtuoso, es una presencia de Estado corrupto, que libera zona para que algún desquiciado haga la brutalidad que hizo. Es decir, no se trata ni siquiera de una cuestión de dioses malignos, sino de que evidentemente hay mecanismos sobre los cuales todavía no hemos tomado conciencia, que es la imprescindible depuración de las fuerzas de seguridad para que realmente hagan su mínimo trabajo indispensable, que es patrullar las calles y que no se haga ningún negocio ilegal en esas. Eso es lo que todavía no hemos podido garantizar en 38 años de democracia. Por eso insisto, abrazo a todas las familiares de las víctimas, pedido de disculpas, pero es una decisión política de poder corregir los nichos de corrupción de las fuerzas policiales, tanto las provinciales como las nacionales. Uh-huh. Carlos, usted, bueno, obviamente, como decíamos, es diputado provincial, pero no deja de ser periodista también por cómo va hurgando en los distintos barrios, en los distintos temas, en las distintas instituciones. Bueno, y un tema que habría que visibilizar es esta cuestión de que en la Cámara, ¿no? Digo, en la política, este tema de que, bueno, vuelven a llegar fuerzas federales a la ciudad de Rosario, pero en vez de estar en otras cuestiones, están en los retenes pidiendo documentación a los vehículos en distintas zonas del centro, que, a ver, el centro tiene sus complicaciones, pero en definitiva el problema de inseguridad más grave está en los barrios periféricos, ¿no? Claro, porque además los retenes por sexta vez vinieron fuerzas federales en los últimos 8 años a la provincia de Santa Fe y nunca lo han solucionado. Porque el tema para mí pasa por 3 cuestiones básicas: control bicameral de las fuerzas de seguridad para que ningún partido político salga distraído y todos realmente limpiemos la mugre que hay dentro de las fuerzas de seguridad; poner en los barrios trabajo, educación, cultura, alegría y deporte; y después ir sobre lo que realmente alimenta cualquier negocio, que es la circulación de dinero. Si no se corta la circulación del dinero, cualquier negocio, legal o ilegal, sigue. Por lo tanto, una tanqueta de gendarmería no puede parar el lavado de dinero. Uh-huh. Y esa decisión de parar el lavado de dinero tiene que ser también una decisión política de los grandes partidos, que lamentablemente no lo quieren hacer. Y por eso se siguen reproduciendo los negocios ilegales, y por eso las consecuencias de los negocios ilegales son las muertes. Seguro. Para cerrar el tema y le quiero un tema más para finalizar la entrevista. Tema inseguridad. Hace minutos hablamos con una referente, seguramente la ha escuchado, al grupo Vecinales Unidas Rosarinas por la Seguridad. Y nos decía que todavía están luchando y juntando firmas para que las atienda el ministro de Seguridad. También desde diputados estaría bueno que esto se informe. Quizás lo han hecho, y pido disculpas si a lo mejor alguien lo presentó, pero no puede ser de que vecinos se quieran reunir con el ministro de Seguridad y no puedan hacerlo, que no los convoquen o que no los reciban en este caso. Sí, es una barbaridad, sí, es así, una barbaridad. Igualmente creo que el ANIA lo va a recibir sin ningún tipo de problema, porque creo que es un buen tipo. Así que me parece que los va a recibir. Habrá que ver después cuáles son las características, pero obviamente que es una barbaridad, pero me imagino que eso se va a corregir rápidamente. Bueno, le voy a pasar en todo caso el dato de una de las referentes para que pueda charlar. Sí, con todo gusto, yo me pongo a disposición. Incluso yo siempre digo, mi teléfono es público, podés publicarlo para que la gente me llame sin ningún tipo de problema. Bien. Para cerrar, Carlos, algo que tiene que ver con esta campaña electoral y con estas elecciones del 14 de noviembre. Bueno, primero, lamentablemente, el canal público de la provincia de Santa Fe no ha organizado, como en alguna otra oportunidad, un debate donde pueden estar todas las voces de aquellos que tienen la posibilidad de representarnos a la provincia de Santa Fe en el Congreso. Eso por un lado. Y en segundo lugar, el privado que lo hizo puso como condición que solamente 3 o 4 candidatos estén en el debate. Bueno, algo que indudablemente que todos vemos mal, incluso obviamente que usted que es candidato y que quedaría fuera de este debate, tengo entendido, ¿no? Sí, yo creo que tienen que estar las 9 voces de las 9 fuerzas políticas que pasamos las PASO
en la categoría de diputados y diputados nacionales. Es una barbaridad, pero es la prepotencia de los gerentes de los grandes medios de comunicación, de los canales abiertos rosarinos y santafesinos, que creen que pueden ponerle reglas de juego a la política, a la economía, a la gente, y me parece que eso lo que demuestra es que están lejos del pluralismo ideológico, lejos de la construcción democrática, y que nosotros como pueblo santafesino tenemos un gran problema al tener en la provincia la mayor concentración de grandes medios de comunicación en pocas manos. Es un problema porque debilita la democracia, la vacía de contenido. Y lo del canal público nos preocupa muchísimo, porque yo siempre hablo con la muchachada que trabaja allí y está muy preocupado por la no configuración definitiva del directorio, porque se han recortado servicios de lo que eran los corresponsales en distintos lugares de la provincia, y no sea cosa que lo quieran vaciar adrede como para después privatizarlo. Por eso, más que nunca, el problema de la comunicación es central a la democracia. Cuando la comunicación está concentrada, la democracia es muy débil. Seguro. En otra oportunidad podemos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación y el gran esfuerzo que hacen muchos para mantenerse. Obviamente no son estos grupos concentrados. No, claro, aparte entiendo eso porque he vivido permanentemente en relación a los medios de comunicación distintos, alternativos, más pequeños, y sé lo que significa remar todos los días. Seguro. Carlos, para cerrar, ¿cómo se ve? ¿Llega a conquistar esa banca que merecen los sectores o los grupos o los frentes que no son los grandes, ¿no? Que merecen en definitiva el pueblo santafesino con otra representación? Yo creo que sí, porque vamos a terminar expresando la dignidad de aquellos que no resignan sus ideales, ni de peronistas, ni de radicales, ni de socialistas que sigan sintiendo lo mismo que alguna vez los enamoró, ni tampoco los sectores de izquierda que saben que alguna vez hay que pelear en serio, tener representación en instituciones como el Congreso de la Nación, para decir cosas que hemos demostrado que lo decimos sin patrones empresarios, sin patrones de Buenos Aires, y me parece que por esa dignidad que está latente, seguramente nosotros vamos a hacer la 9ª representación del pueblo de Santa Fe en el Congreso de la Nación. Perfecto. ¿Cuántos votos tiene que sacar para conquistar esa banca? Yo creo que vamos a pelear con 135.000 votos, lo peleamos. Buenísimo. Carlos, muchísimas gracias por la atención, que siga bien, muy amable como siempre. A vos, un abrazo grande. Chao. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Hemos llegado al final de este Democráticamente del día de hoy, con muchísimos temas, con voces democráticos, como nos gusta decir, porque escuchamos a todos los sectores, a todos los involucrados en la vida social, política, judicial, en la vida democrática, en definitiva, de nuestra provincia y de nuestras ciudades. Como siempre digo, los invito a que escuchen los programas anteriores, a que miren contenido exclusivo en democráticamente.com.ar, pero además que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que allí también vamos generando y compartiendo noticias, novedades y algunas otras cuestiones. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana con Democráticamente. Por supuesto que también estamos trabajando constantemente con la información política desde el diario digital política de santafe.com, que tiene un gran equipo de trabajo al cual le mando saludos, y bueno, allí nos van a poder encontrar y nos van a poder leer en este caso. Nos reencontramos la próxima semana. Buen resto de jornada, buena vida, cuidarse. Chau, chau.